¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del día. Este es el episodio número 2, es el día número 320 del año, o como mejor se le conoce, 16 de noviembre. Las celebraciones del 16 de noviembre son el Día Internacional para la Tolerancia, Día Internacional del Flamenco. En Islandia se celebra el Día de la Lengua Islandesa, en México es Día del Criminólogo y en Paraguay es Día de la Infantería. Estos son algunos de los personajes que nacieron en un 16 de noviembre. En el año 42 a.C. nació el emperador Tiberio, emperador romano. En 1836 David Calacúa, rey hawaiano. En 1922 José Saramago, escritor portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. En 1973 nació Christian Horner, piloto británico y director deportivo de Red Bull. En 1974 nació Paul Scholes, futbolista británico, y en 1976 nació MC Babo, rapero mexicano. Personajes históricos que fallecieron en un 16 de noviembre. En 1993, Margarita, reina escocesa y esposa de Malcolm III. En 1272, Enrique III, rey inglés. En 1978, Alfonso Quirós Cuarón, primer criminólogo mexicano. En 1988, Federico Méndez Quijada, compositor mexicano. Y en 2009, Antonio de Nigres, futbolista mexicano. Estos son algunos de los sucesos históricos que acontecieron en un día como hoy, 16 de noviembre. En el año 534, en Roma, el emperador Justiniano promulga la revisión del Codex Justinianus. En 1272, mientras se encontraba viajando en la Novena Cruzada, Eduardo I se convierte en rey de Inglaterra tras la muerte de Enrique III, pero regresa a Inglaterra a asumir el trono 2 años después. En 1384, en Polonia, Edwiges es coronada reina de Polonia. En 1403, en Siria y Turquía se registra un terremoto de magnitud 6.8 y un maremoto en el mar Mediterráneo. En 1493, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la isla de Puerto Rico. En 1519, en Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar funda la aldea de San Cristóbal de La Habana. La Habana es una de las ciudades más antiguas de Cuba. En 1700, en Madrid, España, es proclamado Felipe V. En 1720, en Jamaica, Jack Raham, o más conocido como Cálico Jack o Jack el Cálico, y su tripulación son juzgados en Saint Jago de la Vega. Son declarados culpables de piratería y ahorcados al siguiente día. En 1780, en Cusco, Perú, el líder revolucionario inca Túpac Amaru II proclama la abolición de la esclavitud por primera vez en América. El 18 de mayo del año siguiente es ejecutado mediante desmembramiento y decapitación. En 1839, en el estado de Adara, en la India, una marejada ciclónica de 12 metros de altura provoca un inmenso ciclón que destruye 2.000 barcos y mata a 20.000 personas. En 1789 había sucedido lo mismo y dejó la misma cantidad de víctimas. En 1885, en Estados Unidos, George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes. En 1901, en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos. En 1904, en Estados Unidos compra a Panamá por $40 millones todos los derechos sobre el canal de Panamá. En 1918, Hungría se reclama república. En 1920, en Rusia termina la guerra civil iniciada en 1918. En 1923 se realiza el primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida. Y en Estados Unidos se crea la Interpol. En 1933, Estados Unidos reconoce oficialmente a la Unión Soviética, creada 16 años atrás. En 1938, en los laboratorios Sandoz en Basilea, Suiza, el químico, también suizo, Albert Hofmann, mientras estudia los alcaloides producidos por el cornezuelo del centeno, sintetiza la dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocido como LSD, y 4 años más tarde descubre involuntariamente los efectos psicotrópicos. En 1940, en la Alemania nazi se crea el primer y segundo grupo Panzer.
En 1945, en Londres, Reino Unido, los representantes de 44 países acuerdan crear la UNESCO. En 1949, en Bélgica, un grupo de estudiantes ocupó el castillo de los condes de Gante para protestar contra el aumento del precio de la cerveza y la abolición de los cascos blancos en la policía. En 1952, en el atolón Enewetak, Islas Marshall, a las 11:30 hora local o a las 23:30 hora mundial, Estados Unidos hace detonar a 450 metros de altitud la bomba atómica E.V. King de 500 kilotones. En 1965, la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda espacial Venera 3, que se convierte en la primera sonda que impacta contra Venus, aunque no llegó a transmitir datos científicos. En 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo se envía lo que llaman el mensaje de Arecibo hacia el espacio exterior. En 1979, la UNESCO proclama Patrimonio de la Humanidad a La Habana Vieja y las fortalezas circundantes, celebrando el aniversario 460 de su fundación. En 1990, la iglesia de Santa María de Altagracia de la Vera es declarada Bien de Interés Cultural. En 1998, en Estados Unidos, aparece el microprocesador K6-2 a 400 MHz de la empresa AMD. En 2002, en Fosán, China, comienza la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave. En 2009 surge la sentencia histórica en el caso González y otros, Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizando al Estado de México de feminicidio por primera vez. En 2010 se declara el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Gente, hasta aquí los datos del día de hoy. Mañana nos vemos en otro podcast más con más datos históricos, fallecimientos, celebraciones, nacimientos, etc. Gracias, adiós.